Hola con todos, muy buenas noches. Yo soy Ana Paula Yagual de Fortalece Consultants Inc. y es un gusto para mí darles a todos ustedes la bienvenida a la sesión del día de hoy, una sesión más del evento de Noviembre Circular. El día de hoy nos acompaña el ponente Sergio Mauricio Morales con el tema Lineamientos de Economía Circular para Municipios Rurales de Bolivia. Él es especialista en gestión de residuos y economía circular, es ingeniero ambiental, máster en gestión de los proyectos en énfasis en tratamiento y reciclado de residuos, es especialista en ingeniería ambiental y tratamiento de residuos. Tiene casi 15 años de experiencia profesional en formulación y gestión de programas y proyectos de saneamiento básico con énfasis en diseño y prestación de servicios de aseo urbano, aprovechamiento y disposición final de residuos. Es docente de pregrado y posgrado en las áreas de gestión de proyectos y residuos sólidos para diversas universidades públicas y privadas de Bolivia y ha participado en la generación de diversos documentos técnicos, normativos y científicos referidos al sector de proyectos y residuos sólidos a nivel nacional e internacional. Es un gusto para mí que estés aquí, Sergio, y bueno, bienvenido el día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches a todos, o bueno, buenos días a los que se encuentren en otras regiones de nuestro planeta. Hoy me toca dar una ponencia bastante interesante porque, bueno, como comentaba Ana Paula, vengo trabajando ya aproximadamente unos 15 años en el sector y evidentemente la economía circular es una tendencia que se está aplicando mucho en un contexto de empresa o en un contexto de municipios también. Pero, ¿qué sucede con aquellos municipios que son mayoritariamente rurales o municipios que tienen poblaciones muy dispersas? Y ahí es donde entra la condicionante de cómo aplicar un concepto de economía circular a un conjunto de personas que no están directamente vinculadas a una red de comunicación vial o tienen por dificultades de acceso cierto alejamiento a las capitales urbanas de muchos municipios. Y eso hace que la gestión y la aplicación de la economía circular sea un poco más compleja y vaya un poco más de la mano a un criterio de corresponsabilidad. Como les decía, el día de hoy voy a hablar un poco de la experiencia boliviana respecto a esto, pero sí quería hablarles un poquito de inicio sobre una situación. ¿Cómo está Bolivia al año 2023 en materia de residuos sólidos? Bolivia es un país sudamericano bastante extenso en superficie, hablamos de casi 1.098.581 kilómetros cuadrados y una población de 11, 12 millones de habitantes, de acuerdo a proyecciones. Lo interesante acá es que al ser un país bastante extenso y una organización que tiene muy interesante, es en la que tenemos nosotros 339 municipios distribuidos en esta superficie. Y si ustedes ven en la pantalla las categorías, hablamos de municipios de rangos de poblaciones más de 100.000 habitantes, rangos de 10.000 a 99.999, y los que me interesaría comentarles el día de hoy son aquellos municipios categoría C y categoría R, municipios con poblaciones menores a 10.000 habitantes, pero que a pesar de que cuentan con poblaciones mucho menores a las capitales, representan en número de municipios 171 municipios. Vale decir, estamos hablando de al menos más del 50% de los municipios de Bolivia son de esta categoría. Y ahí es donde radica la problemática, ¿no? Podemos atender a los municipios grandes, mayores a 100.000 habitantes, que si bien concentran el 70% de la generación del país, eso no significa que no brindemos un tema de economía circular o no implementemos soluciones en materia de residuos sólidos para estos 144 municipios categoría C o estos 27 municipios categoría R. Municipios muy pequeños, pero siguiendo un poco la lógica del contexto boliviano, también tienen superficies muy grandes. Entonces hablamos de densidades poblacionales que incluso pueden ser menores a 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces ahí sí es necesario generar estrategias que estén acordes a las características del territorio y más aún si queremos implementar un tema de economía circular,
que estos conceptos de la economía circular sean apropiados por las personas de estas comunidades dispersas. Por otro lado, viendo un panorama de composición de materia de residuos en Bolivia, y esto es algo que se hace muy recurrente en un contexto de Latinoamérica y el Caribe, en el que el porcentaje mayoritario de residuos que se genera es orgánico. Bolivia no es la excepción. Tenemos un 59% de residuos orgánicos en la composición, un 20% reciclables, un 17% que serían no aprovechables, y lo demás que estará relacionado a los residuos peligrosos del hogar y de otra índole, ¿no? Ya sean especiales como escombros y demás, ¿no? Bolivia tiene una producción per cápita de 690 gramos por habitante al día. Es una de las producciones per cápitas más bajas que hay en la región, porque evidentemente esto va muy relacionado a un tema de aglomeración de personas y hábitos de consumo. En ese sentido es que Bolivia genera aproximadamente 3 millones de toneladas al año de residuos. Existen 30 rellenos sanitarios en el país. Un aspecto interesante es que estos 30 municipios o estos 30 rellenos sanitarios brindan servicio un, a municipios individualmente. Es decir, solamente de 339 municipios, 30 de estos tienen rellenos sanitarios. Persiste la disposición final en botaderos a la fecha. Esperemos que ya en el corto tiempo podamos cambiar este panorama porque evidentemente existe una política nacional respecto al cierre de botaderos, pero también existe una hoja de ruta para los países de Latinoamérica y el Caribe para el cierre progresivo de botaderos, ¿verdad? El tema de aprovechamiento es bastante bajo en el país, un aprovechamiento menor al 1%. Ahí tenemos un gran desafío también nosotros como Bolivia para poder cambiar este panorama y considerando el potencial aprovechable que existe en el país por la composición de los residuos, ¿no? ¿Qué actores están en el país? Bolivia es un país denominado un estado plurinacional, es decir, tenemos múltiples actores de gobierno, pero también múltiples actores que tienen un rol fundamental en la cadena de valor de los residuos, en este caso puntualmente. Un poco para precisarles este tema de los actores, explicarles un poco la gráfica. En el medio tenemos unas siglas que son MMAIA, que básicamente son las siglas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, la cabeza del sector nacional. Tenemos a los gobiernos autónomos municipales denominados GAM en una parte, las gobernaciones o los gobiernos departamentales por otro sector, que vendrían a ser como los gobiernos regionales que existen por algunos departamentos. Bolivia tiene 9 departamentos. Tenemos al sector privado que a través de negocios verdes, plataformas de vinculación y transformación de materiales, juegan un rol estratégico en la cadena de valor de los residuos. Y tenemos a los recicladores de base, personas que se dedican a la separación de materiales, ya sea en las calles o en algunos casos en disposición final. Estos tienen varios nombres, ¿no? Recicladores, pepenadores, buzos, como los llaman también en Cuba y en República Dominicana, si no me equivoco, pero que también juegan un rol importante dentro de la cadena de valor. Y finalmente los generadores, ¿no? Aquellos que generan los residuos, ya sean personas individuales como nosotros o personas jurídicas o colectivas como empresas y demás. Entonces, ¿cómo funciona el mapeo de actores en un contexto de economía circular? Bueno, tenemos una relación de la cabeza del sector con la generación de políticas para los municipios y para las gobernaciones. Tenemos un sector privado vinculado a un tema de recicladores con acuerdos comerciales, es decir, visibilizar el rol de los recicladores y poder darles canales de comercio para la venta de materiales valorizables. Un sector privado con los generadores en el punto de vista de entrega directa de los materiales separados, una relación del sector privado con los municipios también con acuerdos comerciales para generar estas figuras de las asociaciones público-privadas en materia de economía circular, los municipios que tienen que acompañar la gestión regional de un gobierno departamental, pero que también un municipio juega un rol importante en la formalización de los recicladores y el aprovechamiento de los residuos.
Entonces, esa es un poco la vinculación que existe entre los actores en Bolivia puntualmente, pero también cada uno de estos tiene ciertas acciones importantes que van en relación a la economía circular, ¿no? De acuerdo a la Constitución boliviana, en Bolivia, los municipios son los responsables directos de la prestación de los servicios de aseo. Es decir, un municipio está a cargo de la disposición final y de los servicios de aseo urbano. Puede hacerlo de manera directa o puede contratar a una empresa privada a través de una concesión para que se lo haga, pero también un municipio es responsable de la generación de la norma local, generar formas de aprovechamiento y sostenibilidad financiera a la gestión de residuos. Adicionalmente a esto, los gobiernos municipales deben garantizar un servicio de calidad hacia los generadores o hacia los usuarios. Y ahí es donde entra un aspecto importante, ¿no? Un servicio de calidad no solamente está vinculado a una calle limpia, sino que un servicio de calidad también puede estar vinculado a la inserción de un modelo de economía circular hacia los generadores, ¿no? Trabajar con los generadores en un concepto de separación en origen, por ejemplo, trabajar con un tema de corresponsabilidad en cuanto al manejo de residuos, para que a través de estas dos acciones podamos generar un fortalecimiento al sector privado, pero también coadyuvar a los ingresos que vayan a tener recicladores. Y obviamente un reciclador formalizado, visibilizado dentro de la cadena de valor de los residuos, tiene mayor presencia y tiene mayor, llamémosle, visibilidad en cuanto a la gestión. Va a ser más fácil para él poder obtener materiales. Entonces, ahí el municipio juega un rol importantísimo con la formalización. Una gobernación que se hace cargo en Bolivia puntualmente por competencias, de acuerdo a nuestra constitución, en cuanto a la fiscalización y control de todo lo que se venga a realizar en la región, la gestión de residuos especiales y peligrosos y apoyar a la gestión integral. Apoyar en temas de economía circular, ya sea con el acompañamiento a los municipios en cuanto a la implementación de los modelos, pero también la vinculación que va a existir con un nivel superior o jerárquicamente superior como es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entonces, el mapeo de actores va tomando mayor sentido. Y al momento de implementar un modelo de economía circular, es importante la inserción de este modelo, no solamente a generadores, sino que a través del municipio se informe en la región sobre el modelo y también se informe al sector privado sobre acuerdos comerciales o qué posición importante le va a dar un modelo de economía circular a un emprendimiento de negocio verde, a una plataforma de vinculación, una corresponsabilidad o una transformación de materiales. Entonces, esa es un poco la idea de cómo funciona el mapeo de actores en un contexto boliviano relacionado a la gestión de residuos, pero también aplicable a una economía circular. Ok, en Bolivia se maneja mucho el tema de ODS como en muchos países. Solamente la pongo hasta como un énfasis importante al ODS 11 y 12, porque bueno, evidentemente el ODS 11 está hablando mucho de la gestión adecuada de desechos municipales para reducir impactos, pero también el ODS 12 habla mucho sobre el consumo responsable, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. Y este es un punto que lo voy a tocar un poco más fuerte adelante, al momento de que les explique los lineamientos de la economía circular de un municipio rural, ver el tema de productos químicos y obviamente reducir la generación. Entonces, ¿cómo hacemos que una economía circular funcione en un contexto rural en el marco de los ODS? Desde un punto de vista de gestión, minimizando impactos, desde un punto de vista de producción responsable, reducir el desperdicio de alimentos o por último darles un aprovechamiento, reducir la generación de residuos mediante prevención y otras técnicas y finalmente gestionar ecológicamente los productos. Y finalmente ya entrar a un contexto boliviano, ¿no? En Bolivia tenemos la Constitución Política del Estado, como les comentaba, que marcaba un poco la línea de obligaciones de los municipios, gobernaciones, pero también en Bolivia existen legislaciones poco más específicas a criterios de economía circular y un poco más específicas en vinculación a los ODS que los comentaba con anterioridad, ¿no?
la ley 300 de la Madre Tierra nos habla un poco de los patrones de producción, hacer la transformación en cuanto a esto para la reutilización y recuperación de materias, materiales y energía de los residuos bajo un enfoque cíclico. Básicamente ahí tenemos un primer lineamiento de la economía circular plasmado en un instrumento legal en Bolivia. Aquí cito un pequeño ejemplo que tenemos en el país, ¿no? El año 2016 Bolivia sacó el decreto supremo para la producción de botellas con plástico parcialmente reciclado, el PET-PCR, ¿no? A la fecha, un año 2023, está en vigencia esto y lo que ha hecho es que los patrones de producción de las preformas o las botellas PET para Bolivia hayan cambiado porque la materia prima no solamente es materia prima virgen, sino que también van a utilizar materia prima reciclada. Entonces, las gaseosas tienen un 30% de PET-PCR en sus botellas. Hay botellas de agua que ya tienen un 100% de materia prima con reciclado. Y eso ha generado por un lado, una recuperación de materiales porque ha generado una mayor demanda local sobre las botellas plásticas. Y esa demanda se ha traducido en que los recicladores quieran formalizarse para poder tener mayor capacidad de almacenamiento y de captación de estos materiales, pero también ha generado una actualización a las empresas que generan estas preformas o estas botellas PET para poder captar estos materiales, ¿no? Así es que un enfoque de un patrón de producción o una norma ha logrado que se pueda generar estas cadenas de valor y recuperación de materiales. Actualmente en Bolivia se está trabajando puntualmente en el tema de la responsabilidad extendida del productor para neumáticos, baterías, entre otros materiales, y se está buscando un poco estos mecanismos de recuperación y reutilización. Ahora, ¿cómo aplica esto en un contexto rural? Mucho sucede en un contexto de municipios pequeños, que si no tengo un mercado de los residuos que voy a captar o voy a separar o quiero valorizar, voy a tener un tema muy sensible al fracaso, ¿verdad? Por eso es importante tener una condición legal y una condición de características específicas para los materiales que vaya a reciclar, para que no se me rompa la cadena del valor del residuo al momento de implementar un tema de economía circular y más aún en un contexto rural, donde es muy visible y se ve muy de cerca qué se está haciendo con el material que se está separando o valorizando, ¿verdad? La ley 755 de residuos sólidos salió el año 2015 en el país. Está reglamentada ya desde el año 2016 con un decreto supremo. Y esta ley también tiene un enfoque muy interesante que está siendo aplicado por varios municipios que va relacionado a la jerarquización de residuos bajo la pirámide inversa. Es decir, mayor enfoque a la prevención a través de responsabilidad y corresponsabilidad de generadores y productores, el aprovechamiento a través del compostaje, reciclaje y si en algún caso fuera sostenible el aprovechamiento energético y obviamente hablar de disposición final. Evidentemente, la idea es tener menos residuos en rellenos y más en aprovechamiento, pero también enfocarse mucho en el tema de prevención. Entonces, la ley ya obliga a los municipios a empezar a trabajar estos lineamientos. Entonces, ¿yo cómo aterrizo un lineamiento de legal y de economía circular aplicada a un contexto de un municipio? Lo que se hace mucho en los municipios rurales del país es separar a la gestión integral de residuos bajo dos lógicas. Una gestión interna a domicilios e industrias a través de corresponsabilidad y una gestión externa ligada a una prestación de un servicio. Y el conjunto de estas dos gestiones hacen al sistema de gestión integral. Y si yo lo voy a enfocar esto a una economía circular, qué importante es tener esa vinculación con el sector privado para que el servicio que brinde, ya sea de recolección diferenciada o valorización de plásticos u otros insumos, sean un insumo importante de materia prima para el sector privado. O que en su defecto, el residuo que se genera en un domicilio no necesariamente se lo descarte, sino se lo puede utilizar dentro de la casa como una materia prima. Ahí les doy un ejemplo muy claro con el residuo orgánico. En municipios rurales se está promocionando mucho la autogestión o la descentralización del aprovechamiento de residuos orgánicos. No necesariamente es tener una planta de compostaje,
sino hacer un compostaje familiar o en un contexto rural que se organiza en comunidades, un compostaje comunal, para que este residuo no termine en disposición final y sirva como materia prima para la producción de abono, ya sea en la comunidad o en el propio domicilio. Aplicar un tema de economía circular a un contexto de industria con la recuperación de materias primas. Lo que les hablaba del PET-PCR, por ejemplo, ¿no? La recuperación del PET como una gestión interna, pero que también va ligada a un servicio de recolección diferenciada o a una gestión ambiental que tenga un municipio para poder concluir el modelo de economía circular y poder dar la materia prima suficiente al proceso que se estará generando en la industria. Aplicar también la economía circular en un contexto de otras actividades, actividades educativas. Y en muchos municipios rurales sucede esto, no tenemos una sola escuela, un solo colegio para una comunidad y entonces ahí se hace un poco más fácil aplicar esto, ya sea con la recuperación de materiales, la revalorización de algunos materiales dentro del centro educativo. Y nuevamente, si es que se va a separar un residuo inorgánico o se va a buscar un tema de valorización, tiene que haber una clara vinculación con el sector privado. Porque no olvidemos que la gestión de residuos es un enfoque basado en procesos, son procesos interrelacionados y la cadena de valor no puede romperse en un modelo de gestión de residuos porque evidentemente ahí se van a tener algunos conflictos. ¿Ok? ¿Cómo funciona la economía circular bajo un enfoque rural? Bolivia lo que ha trabajado un poco es el enfoque de triple componente, es decir, trabajar la base normativa y planificación en materia de residuos local para el municipio rural, trabajar una gestión operativa con énfasis en aprovechamiento descentralizado. Como les comentaba, el tema de la dispersión es algo muy complejo. Y trabajar un tema de corresponsabilidad y acción comunitaria como un tercer componente del modelo. Este diseño metodológico evidentemente tiene que considerar prácticas existentes de la zona, hábitos y costumbres, porque bueno, Bolivia en nuestro caso, en este caso muy particular, es un país multiverso, tiene muchas comunidades indígenas, tenemos más de 76 naciones indígenas en el país, más de 35 lenguas oficiales, y cada una de las comunidades indígenas tiene sus propias costumbres. Por eso hago un poco de énfasis en esto, porque es importante conocer cómo funciona esto. Y también qué infraestructura tienen, ¿no? Ya sea de vinculación vial, entre otras. Vamos por partes. ¿Cómo funciona el primer componente? Modelos de gestión. Comprender que la creación de una instancia de control de la gestión de residuos en un municipio es importante. Y más aún, si yo voy a aplicar un tema de economía circular con la valorización de materiales, es importante tener una persona responsable que haga el rol en cuanto al procedimiento, vinculación y relacionamiento que debe existir con aquellos sectores privados que van a trabajar esto. Por otro lado, el desarrollo de la norma, crear una base normativa local en el marco de la ley de residuos y en marco de los lineamientos de economía circular. Que el tema del uso de materias primas no sea solamente material virgen en un contexto de industria, que las personas estén en una obligación de separar los residuos, en una obligación de valorizar los residuos. Y ahí es donde surge mucho esto, ¿no? ¿Cómo funciona una norma en un contexto rural? Muchos han debido escuchar hablar de este término que es el de usos y costumbres, ¿no? En un contexto indígena o rural, los usos y costumbres marcan mucho el comportamiento de la sociedad en estos grupos de poblaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo muy interesante que lo pongo en pantalla también, que hemos podido lograr un reglamento de residuos para un gobierno indígena, un GAIO, que es un gobierno autónomo indígena originario campesino. En este caso es una zona que está en el Chaco boliviano que compartimos con Argentina y Paraguay. Ya es una zona muy compleja de subsistencia por altas temperaturas y demás, pero se ha logrado tener una norma que vaya de la mano a los usos y costumbres, pero que también vaya de la mano a la construcción de un modelo de gestión de residuos e incluso va más allá con un tema de economía circular, con la valorización de materiales. La gestión operativa, obviamente, de residuos no peligrosos y peligrosos, y finalmente la educación y gestión de conocimiento como un cuarto pilar fundamental dentro del primer componente.
generar base de conocimiento y los mecanismos para promover una corresponsabilidad de la población, porque tanto en poblaciones rurales como en poblaciones urbanas, si no existe una corresponsabilidad de la población, difícilmente un modelo va a poder funcionar, ¿no? ¿Y cómo funciona la gestión cíclica de los residuos en un contexto rural? Tenemos los tres flujos, un residuo verde orgánico, que como les decía, no necesariamente tiene que ir a una planta, sino que desde un enfoque de economía circular puede ser a través de un compostaje comunal o domiciliario y que ese producto nuevamente se vaya a reinsertar como una materia prima de cultivos. El uso de los PDAs o de los productos de desperdicios de alimento, que es algo muy debatido a nivel global actualmente, y de hecho es una de las metas de los ODS, como les comentaba, y es una práctica muy común que se da en un contexto rural. No necesariamente es una práctica mala, sino que hay que dar ciertas condiciones o ciertas características para que no se tenga un problema de seguridad alimentaria, por ejemplo. Pero ¿por qué no vincularlo? ¿Por qué no visibilizarlo en un modelo circular? Porque evidentemente un residuo que es valorizado de una buena manera es una solución y es una práctica, una buena práctica de gestión. Y si el usuario puede separar estos alimentos que sí podría comer un animal de granja, ya sea un cerdo, unas gallinas, unas ovejas, unas cabras, no sé, es una buena práctica que la podemos visibilizar. Por otro lado, el flujo amarillo, que está hablando de los residuos inorgánicos, papel, cartón, metales, plástico, vidrio. Pero aquí quiero resaltar algo, ¿no? Que los residuos inorgánicos que se vayan a separar en un contexto rural tienen que tener un mercado claro, para que no quede en un acopio, porque al final se va a quedar en un acopio sin una cadena que vaya a cerrar el ciclo, vamos a tener un problema nuevamente en materia de residuos. Y la gestión de residuos es muy sensible a conflictos y muy sensible en temas de personas, en el sentido de que si una vez no ha funcionado o se ha visibilizado que no se está logrando el resultado, por ejemplo, ¿para qué separo mis residuos si al final el camión lo va a mezclar? ¿O para qué separo si nunca se lo va a vender? ¿No? Eso hace que la voluntad y la corresponsabilidad se caiga muy fácilmente. Por eso es importante, visibilizarlo. Y en el contexto rural, Bolivia genéricamente tiene tres grandes componentes inorgánicos en un contexto rural: plásticos, botellas PET y bolsas, tenemos aluminio, metales y tenemos el vidrio. ¿Ok? El PET, o los plásticos, tienen su mercado con el intermediario, el papel y cartón tienen también un mercado con un intermediario muy grande, pero el vidrio sí es un tema muy complejo, que todavía lo está investigando el país. De hecho, Bolivia ha inaugurado hace poco tiempo una planta de tratamiento de vidrio, que esperemos pueda dar una solución a este flujo, ¿no? Y el aluminio, bueno, tiene un mercado muy interesante, el precio de los metales es bastante bueno en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un acopio temporal en una comunidad rural, se coordina con el municipio para que cada cierto tiempo vengan a recoger, ya sea el camión del municipio o un vehículo del intermediario privado o de la empresa privada que vaya a separar, a valorizar estos residuos. Le compra al, a la comunidad o le compra al reciclador. Esto lo va a llevar al tratamiento de reciclaje y evidentemente una transformación de productos. Si estamos hablando de un contexto rural, evidentemente las distancias son muy grandes. Por eso es importante tener una claridad para el cierre de la cadena de valor de inorgánicos. Y lo de orgánicos, bueno, por las distancias nuevamente, podemos trabajar con transferencia de residuos no aprovechables, recolección convencional de los municipios cada cierto tiempo y una disposición final, ya sea en relleno sanitario o ya sea individual o mancomunado, ¿no? Entonces, miren, qué interesante es este modelo en el sentido de que desde un contexto rural es importante, por un lado, el autoaprovechamiento o el descentralizar modelos, pero también vincular al privado desde la recolección de los centros de acopio para poder cerrar esto. Y evidentemente, la menor cantidad de residuos que va a entrar a disposición final nos va a ayudar a tener una mayor vida útil, entre otros. Entonces ahí surgen estas dos, yendo un poco más a detalle con lo de inorgánicos, ¿no? Los usos de los desperdicios de alimentos, los PDAs, insumo alimenticio de animales de granja, es algo rutinario en comunidades rurales
Y son prácticas que han sido optimizadas a través de capacitación. Se las puede optimizar. Les dejo una imagen que hemos trabajado con el Chaco justamente, que está en guaraní, por eso tal vez no entiendan mucho un poco de lo que dicen las letras. Lo que hemos hecho es trabajar este material de capacitación en guaraní, en la lengua nativa de esta comunidad rural, y esto es algo interesante que se puede aplicar en un contexto de ruralidad. ¿Para qué? Explicar que comida cocida o con aceite o condimentos no es aconsejable darlo a los animales, pero sí tal vez cáscaras de frutas o restos de comida que no hayan sido cocidos. El compostaje comunal, nuevamente con una práctica de compostaje comunal, otra vez en su lengua nativa, y explicando un poco qué cosas se puede compostar y cómo funciona este compostaje bajo una aireación manual. Nuevamente, se está viendo el residuo orgánico como materia prima y está reingresando a un contexto de casa como un abono natural. Los inorgánicos, priorizar flujos que tengan un mercado, implementar centros de acopio orgánico temporales por las distancias y el potencial de comercialización es la primera condicionante que se va a aplicar en un tema de un modelo rural de economía circular. Que evidentemente, si no hay un potencial de comercialización, es muy complejo poderlo valorizar, ¿no? Y finalmente, los no aprovechables con rehabilitación de disposición final, van a tener mayor vida útil los residuos sólidos, los rellenos sanitarios, perdón, o los sitios de disposición final, porque no van a ingresar los residuos que se están valorizando, y entonces se va a tener unas mejores condiciones inclusive de operación de estas instalaciones, ¿no? El tercer componente ligado a una separación en origen, nuevamente, la corresponsabilidad y el compromiso de la población es importante en esto, y en un contexto rural no es la excepción. Desde una lógica de separación en origen para una reducción del volumen, ya sea aplastando las botellas, o que es algo muy simple, pero sí ayuda en gran medida, almacenarlos de manera adecuada, aprovechar los orgánicos en casa y el uso de los PDAs en casa nuevamente para los animales de granja. La corresponsabilidad con la capitalización de buenas prácticas que pueden ser replicables y más aún desde un lente de pobreza multidimensional, ¿no? ¿Por qué hablamos de pobreza multidimensional? Porque aquí hay un fenómeno muy interesante, ¿no? Sí, se va a trabajar en un tema de reciclaje, en un contexto por personas. ¿Cuántas horas dedica una persona a, en la labor de separar plástico? ¿Y cuántas horas va a dedicar esta persona cuando esté fortalecida y tenga mejores condiciones de trabajo? O por último, la población separe mejor los residuos. Hay una brecha de tiempo que se va a visibilizar y se puede validar. Por otro lado, la multidimensionalidad de la pobreza también nos habla un poco del poder y voz que van a tener estas recicladoras como actores clave dentro de la cadena de valor. Por eso es importante la formalización de estos, ¿no? Para, uno, inclusión de jóvenes, generar alianzas, digitalización, compostaje, el denominado reciclaje inclusivo también, que se lo toca bastante en un contexto de economía circular y más aún en la gestión de residuos municipal. Y ahí es donde me voy a detener un segundo, ¿no? ¿Cómo funciona un reciclaje inclusivo en un contexto rural que está incursionando un modelo circular? Bueno, innovación para aumentar la recuperación de materiales. Hay que ser innovadores en un tema de cómo recuperar esto. Estas dos fotografías que están viendo son en dos municipios rurales. En uno son largas distancias, pero es un municipio relativamente plano. ¿Por qué no implementar una bici eléctrica, por ejemplo? ¿No? O una bici normal. Esta es una bici eléctrica, ¿no? Que dimos con uno de los proyectos. O, en algunos casos donde no se pueda manejar la bici, utilizar los carritos para que el intermediario vaya a recoger de un solo punto los materiales. Hay que hacer inversiones estratégicas, ¿no? Hacer más con menos, en resumen, ¿no? Tener inversiones muy, muy puntuales para que el modelo circular funcione y para que la estrategia de reciclaje inclusivo pueda visibilizar a los recicladores. No necesariamente cargarle toda la responsabilidad a un municipio, sino que también el reciclador, ¿qué rol va a jugar dentro de una gestión operativa? Hacer recolección diferenciada, por ejemplo, a través de las bicis. Hacerse cargo del vaciado de los contenedores diferenciados que existen en diversas zonas de la comunidad.
Y finalmente, la producción de datos, que es importante para cualquier toma de decisiones, fomentar un cambio cultural en la ciudadanía y alianzas con actores clave, ¿no? Todo esto va a contribuir a un tema de reciclaje inclusivo y en un modelo rural es muy importante el cambio cultural de las personas, ¿no? Para generar un cambio, muchas veces hay que tener un aliado estratégico que nos ayude a hacer esto. En un caso de un municipio rural, muchas veces que se maneja por grupos de familias o en Bolivia por una comunidad indígena que tiene una autoridad ya predefinida, es importante poder vincularse a ese lado para fomentar un cambio cultural cuando se lo amerite, ¿no? No es que lo hagan todo mal necesariamente algunas comunidades indígenas, ¿no? Discusiones. Existen prácticas de aprovechamiento de orgánicos que ya se hacen hace mucho tiempo, ¿no? Lo que les hablaba de los usos de PDAs, ¿no? ¿Por qué no validarlo esto? ¿Por qué no visibilizarlo en un modelo circular? Las medidas que se implementen en un municipio rural tienen que ir de la mano con responsabilidad y participación de las comunidades. Y finalmente, uno de los mayores desafíos es implementar un modelo, pero como una rutina y encontrar sinergias con buenas prácticas que ya existen en el marco de sus usos y costumbres, ¿no? Es muy común que den alimentos a los animales de granja, ¿ok? ¿Es una práctica rutinaria por todos? No necesariamente, tal vez algunos no lo hagan, pero sí podemos hacer de esto una rutina bajo ciertas condiciones, estamos aliviando una presión ambiental muy grande a disposición final y por último estamos recuperando materiales para su valorización en casa con una gestión interna. Lo mismo con los plásticos, con los metales y demás, ¿no? Y esas son algunas fotos también que coloqué de un centro comunitario de acopio de materiales, ahí ponen las botellas plásticas y demás, y un centro de compostaje comunal que también ya está trabajando para ciertas comunidades indígenas. Entonces, con todo esto, queridos colegas, podemos lograr un tema de una economía circular. Evidentemente, el desarrollo per se de los tres componentes y todas las acciones van muy ligadas a las características locales. Pero creo que es interesante poderlas vincular desde esa lógica. Norma y planificación, gestión técnica o el manejo del residuo como tal, y la corresponsabilidad ciudadana como un tercer eslabón importantísimo de la construcción de un modelo de economía circular para un contexto rural. Gracias. Estimado Sergio, muchísimas gracias por tu presentación. Realmente me ha parecido muy interesante todo el tema. Yo justamente conozco a ciertas personas de la comunidad guaraní, entonces me parece súper chévere que se está haciendo todo este proyecto con ellos, ¿no? Tengo una pregunta que me llegó por interno, dice, quisiera saber cómo fue la acogida del pueblo indígena guaraní con las capacitaciones. En sí quisiera saber cómo fue el manejo de la parte social. Ok, qué buena pregunta. Creo que ese es uno de los puntos clave. ¿Cómo nosotros ingresamos a una comunidad indígena? Ujú. En primer lugar, bueno, es ingresando en la lengua de ellos, ¿no? Hemos tenido que ingresar con un traductor que nos dé una mano con eso, pero también es ingresar a través de sus usos y costumbres por el conducto regular que ya tengan ellos establecidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los guaraníes, se maneja mucho el tema de la dualidad con las autoridades indígenas, los emburubichas, ¿no? La dualidad hombre-mujer. Y de hecho, este tema de dualidad nos ayuda un poco a que ellos mismos sean los portavoces, ¿no? ¿Cómo se ha hecho que se apropien del modelo? En primer lugar, a las autoridades se les ha mostrado un poco de cómo funcionaría. Les hemos explicado las bondades que tiene el modelo y ellos han sido nuestros portavoces hacia las bases y hacia las demás personas para poder explicar el funcionamiento. Y eso es importante porque muchas veces es un poco feo que lo diga así, pero si uno va directamente con una persona de una casa cualquiera en una comunidad rural, o no nos va a abrir la puerta, va a ser temerosa o se puede molestar incluso, ¿no?
pero es muy diferente que cuando uno entra a una comunidad indígena, lo hace de la mano de la autoridad comunal o indígena, que ya conoce el tema y ella va a explicar de inicio, no yo como Sergio, sino ellos lo explican y yo le ayudo a él con algunas cosas para que se entienda mejor el modelo. Entonces, eso ha sido, creo, una experiencia muy importante, ¿no? El portavoz tiene que ser el mismo, la misma comunidad indígena, pero mejor si es una autoridad, ¿no? Chévere, súper. Otra pregunta. ¿Se ha dado seguimiento a este proyecto? ¿Se conoce si se ha logrado mantener la cultura de reciclaje que han llegado ya a implementar? Sí, justamente este modelo lo hemos trabajado el año 2020. A la fecha seguimos haciéndole el seguimiento. Vamos a estar hasta mediados del próximo año porque evidentemente los recursos son limitados, pero a los 3 años que ya venimos trabajando ha dado muy buenos resultados. Y ahí les cuento una experiencia muy interesante, ¿no? Hicimos algunas rehabilitaciones de los botaderos que estaban allá y nosotros hemos previsto una vida útil de esos botaderos rehabilitados de 5 años más para que luego entre a un relleno sanitario mancomunado. Gratamente nos hemos dado cuenta de que con las conductas de reciclaje y aprovechamiento, estos botaderos rehabilitados ahora tienen 15 años de vida útil. Están triplicando su vida útil porque el aprovechamiento está incrementándose mucho. Y lo bueno es que los recicladores que están en estas comunidades son conocidos por la comunidad, entonces entre ellos se apoyan y evidentemente, si uno vive a razón del plástico y la gente sabe que vive de eso, entonces le va a dar una mano. Entonces ha sido un poco de esa sinergia y esa corresponsabilidad que tienen entre ellos que nos ha ayudado mucho a estos resultados. Estamos en un año 2023 y aún ha aumentado más el porcentaje de separación, ¿no? De hecho, nos están pidiendo algunas compostadoras más en otras comunidades para poder escalar más el modelo, ¿no? Chévere, chévere. Ojalá que se pueda seguir replicando todo este modelo en más comunidades y que esta cultura pues no se siga creciendo. Ujú, Parece que no hay más preguntas. Sergio, yo te agradezco mucho que estés aquí por tu ponencia, ha sido muy interesante, espectacular. Y, y bueno, los invitamos a los asistentes y también a ti, Sergio, a que nos acompañen los demás días de noviembre circular. ujú. Muchas gracias a Muchas todos por gracias. asistir y a las personas que están con nosotros desde Facebook en el live. Sergio, unas palabras. No, muchas gracias. Y la verdad, agradecer por el espacio. Creo que es importante poder explicar un poco qué estamos haciendo como países algunos, ¿no? Y realmente qué buenas prácticas podemos resaltar, ¿no? Hace un poco tiempo atrás estuve en Japón con personas de más de 11 países y es importante el avance que tiene la región. Creo que Latinoamérica y el Caribe y otros países, por más que estemos poco rezagados en temas de economía y demás, quién sabe, no significa que no tengamos algo que mostrar como una buena práctica, Así o es. no tengamos algo que realmente sea valorizable, ¿no? La experiencia de Cuba sobre recolección con animales y demás, ¿no? Creo que es importante visibilizarlo, ¿no? Y Así es. nuevamente gracias. Gracias a ti, Sergio. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta mañana.